¿Qué pensarías si te dijera que hace más de 2000 años ocurrieron 7 días que transformaron el curso de la humanidad para siempre? En ese tiempo, un hombre fue brutalmente ejecutado ante los ojos del mundo. Pero lo que parecía el final se convirtió en un triunfo sobre la muerte misma. No se trata solo de una historia de entrega. Es la narración jamás contada de la batalla suprema entre la vida y la muerte, entre las tinieblas y la luz. ¿Qué representa en realidad la resurrección de Jesús? ¿Por qué su victoria sobre la tumba sigue teniendo eco en cada rincón del planeta? El sepulcro vacío no marcó un final, sino un inicio. El comienzo de algo que ningún imperio, ideología o poder humano ha logrado detener. Quédate hasta el final para descubrir el misterio que cambió el corazón del mundo para siempre. Y si este mensaje toca tu vida, suscríbete y comparte el video. Tal vez, a través de ti, también transforme la vida de alguien más. Acompáñanos a recorrer los 7 días más sagrados y trascendentales de la historia. La brisa matinal acariciaba suavemente las colinas de Jerusalén, trayendo consigo el murmullo inquieto de una ciudad expectante. Los ecos de conversaciones llenaban cada rincón. Todos hablaban de aquel hombre que había recorrido Galilea y otras regiones, realizando milagros y anunciando el reino de Dios. Jesús de Nazaret, el protagonista de todos esos relatos, estaba por entrar en Jerusalén. Su llegada desató un entusiasmo ferviente en la ciudad. Pero este no era un viaje común. El ambiente estaba impregnado de la expectativa de algo extraordinario. Mientras Jesús y sus discípulos se aproximaban a las murallas, el sol iluminaba la escena como presagio de lo que estaba por suceder. Al enterarse de su llegada, la gente salió a su encuentro, llenando las calles con emoción. ¡Hosana!, clamaban con voces que vibraban entre la esperanza y la devoción. Extendían sus mantos en el camino, como si la tierra no mereciera el honor de ser pisada por él. Sin embargo, el rostro de Jesús no reflejaba el esplendor de un rey terrenal. Aunque era aclamado como tal, su expresión era serena, casi distante. Parecía consciente de que aquella gloria era pasajera y que sus pasos no lo llevarían a un trono, sino al sacrificio. Su entrada en Jerusalén montado en un burro no fue casualidad, sino un poderoso acto simbólico. No llegaba como un guerrero, sino como un mensajero de paz. Así, Jesús rompía los esquemas del poder tradicional. El Mesías no traía armas ni buscaba confrontación, traía paz. Sus discípulos lo seguían con una mezcla de asombro y desconcierto. A pesar de haber sido testigos de sus prodigios, aún no comprendían plenamente el propósito divino de su misión. Pedro, siempre impetuoso, caminaba cerca de su maestro, observando la reacción del pueblo entre el orgullo y la incertidumbre. Los otros discípulos murmuraban entre sí, tratando de entender lo que estaban viviendo. Pero Jesús, más allá de los aplausos, tenía la mirada puesta en algo mucho más profundo, en el cumplimiento de una misión eterna. La multitud celebraba con entusiasmo, sin entender la verdadera naturaleza del reino que Jesús anunciaba. Desde las sombras, los fariseos lo observaban con creciente inquietud. ¿Ves lo que está haciendo?, se decían entre ellos. Si dejamos que esto continúe, nadie lo detendrá. Para ellos, Jesús no representaba una amenaza espiritual, sino un riesgo al poder establecido. Sentían que su autoridad era desafiada por un hombre que conmovía corazones y cuestionaba las estructuras rígidas del sistema. Mientras el pueblo gritaba con alegría, en secreto, los líderes religiosos comenzaban a planear cómo silenciar al hombre que, sin armas ni ejército, estaba cambiando el mundo. La emoción de la multitud aumentaba a medida que Jesús avanzaba, pero en sus corazones ya comenzaba a germinar la semilla de la confusión. Era él el líder que ellos esperaban, el que derrotaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel. O este tal vez era un hombre más, como tantos otros que habían prometido liberarlos, pero que eventualmente se desvanecieron en la historia sin dejar huella.
El momento se alargó en una mezcla de éxtasis popular y creciente incertidumbre. Jesús llegó finalmente a la ciudad y al contemplar las murallas de Jerusalén, sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Sabía lo que esta ciudad representaba, no solo para los judíos, sino para el mundo entero. Jerusalén, la ciudad de los profetas, la ciudad del rey David, pero también la ciudad que habría de rechazar a su propio Salvador. Y también tú conocieras en este día lo que puede darte la paz. Murmuró como si hablara consigo mismo. Pero la paz no llegaría de la manera que ellos esperaban. La entrada triunfal, aunque cargada de gloria momentánea, era solo el inicio de una historia mucho más compleja. Mientras los discípulos continuaban celebrando sin entender del todo las palabras de su maestro, Jesús sabía que su destino ya estaba sellado. Había llegado a Jerusalén, pero no para gobernar desde un trono terrenal, sino para cumplir una misión de sacrificio y redención que cambiaría el curso de la historia de la humanidad para siempre. La gloria de ese momento de exaltación popular no duraría mucho. El amor y la obediencia a su Padre lo llevarían a un destino mucho más grande. Y así, mientras la multitud continuaba vitoreando y las voces de alabanza resonaban en cada rincón de la ciudad, un susurro silencioso y eterno comenzaba a moverse en los corazones de todos los presentes. Jesús no era solo el rey de un pueblo, sino el rey de un reino que no era de este mundo. La verdadera batalla apenas comenzaba. El sol ya estaba en su cenit, derramando luz sobre la ciudad de Jerusalén. Mientras Jesús y sus discípulos se dirigían hacia el templo, la ciudad bullía de vida, pero la majestuosidad del lugar sagrado parecía perderse entre el ruido y el comercio que se desarrollaba a su alrededor. El templo, un símbolo de la santidad de Dios, se encontraba sumido en una atmósfera que nada tenía que ver con la reverencia que debería inspirar. Los vendedores, al igual que en cualquier mercado ordinario, se alzaban sobre el espacio sagrado, ofreciendo animales para el sacrificio, cambiando monedas y regateando precios, como si el sacrificio de los fieles fuera solo un acto más de consumo. Jesús observaba desde lejos y su rostro, usualmente sereno y tranquilo, mostraba signos de una profunda indignación. Sabía que el templo debía ser un lugar de oración, un lugar donde el pueblo pudiera acercarse a Dios, pero lo que encontraba ante él era una burla de esa santidad. El bullicio de los mercaderes, el aroma de los animales, el sonido de las monedas chocando unas con otras, todo parecía haber invadido lo que debía ser un santuario de paz. No era solo una cuestión de comercio, era un pecado profundo contra la pureza del culto. La casa de su padre se había convertido en una cueva de ladrones. Jesús, con paso firme, avanzó hacia el corazón de ese caos y, con una furia que pocos habían visto antes, volcó las mesas de los cambistas y dispersó a los que vendían las palomas, diciendo con voz alta: «Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones». El eco de sus palabras resonó por todo el templo, y los mercaderes, sorprendidos, se apartaron rápidamente, mirando atónitos al hombre que había interrumpido su lucrativo negocio. Los discípulos que caminaban a su lado se quedaron en silencio observando la escena. Algunos se sentían incómodos por la intensidad de la acción. Otros simplemente no comprendían por qué Jesús había recurrido a tal demostración de ira. ¿No era Él el Mesías pacífico el que enseñaba a amar a los enemigos y a perdonar a quienes nos ofenden? ¿Por qué esa explosión de rabia ahora en el lugar más sagrado de todos? Pero Jesús no se dejaba llevar por las preguntas ajenas. Su mirada estaba fija en los mercaderes, en los líderes religiosos, y sobre todo en la profunda corrupción que se había arraigado en el corazón del templo. Para él, lo que ocurría no era solo una infracción de la ley, sino una violación directa de la voluntad de Dios. No se trataba solo de un comercio inconveniente, era una señal de la apostasía de aquellos que se encargaban de guiar al pueblo.
Habían transformado un lugar dedicado a la santidad en una cueva de interés personal, alejando al pueblo de la verdadera adoración. Los fariseos y sacerdotes que observaban desde las sombras se acercaron rápidamente. No podían permitir que un hombre de la periferia desafiara públicamente su autoridad, sobre todo de esa manera tan directa. Al principio intentaron disimular su desconcierto con palabras de crítica velada, pero pronto comenzaron a cuestionar su acción con un tono acusatorio. ¿Con qué autoridad haces esto?, le dijeron. ¿Quién te ha dado derecho a profanar el templo de esta forma? Jesús, sin inmutarse, respondió con calma, pero sus palabras fueron como un golpe. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Esta declaración dejó perplejos a aquellos que escuchaban, pues aunque no comprendían su verdadero significado, pensaron que hablaba de la destrucción del templo mismo, algo que no solo sería sacrílego, sino impensable para los judíos. Sin embargo, lo que Jesús anunciaba era algo mucho más grande. Él era el templo vivo de Dios, y su sacrificio, que estaba por venir, marcaría el fin del sistema sacrificial antiguo, instaurando una nueva forma de adoración. Mientras tanto, la multitud que había presenciado el evento no parecía tan sorprendida. La ira de Jesús, lejos de alejar a los fieles, parecía confirmar algo que muchos habían intuido en su corazón. Este hombre no venía solo para hacer milagros, sino para traer una purificación profunda a la vida religiosa del pueblo. Él era más que un simple líder, más que un predicador. Él era el portador de la autoridad divina misma, el que venía a restaurar la pureza del culto, a limpiar la casa de Dios de la corrupción que la había manchado. A medida que el día avanzaba, los líderes religiosos se retiraron a sus cámaras, planeando con frenesí cómo deshacerse de Jesús. No podían tolerar la amenaza que él representaba. Sabían que sus corazones ya se habían endurecido por la avaricia, por el poder y el control, y no podían aceptar a alguien que les desafiara tan abiertamente. Había una creciente tensión en el aire, y aunque muchos en el pueblo comenzaron a hablar de las palabras y los actos de Jesús con admiración, otros veían en él un enemigo peligroso que debía ser silenciado. El conflicto ya estaba en marcha. Jesús había comenzado a exponer la hipocresía y la corrupción de aquellos que se consideraban los guardianes del pueblo de Dios. Y aunque las autoridades intentaron disimular su temor, sabían que algo estaba cambiando en la profundidad de su ser. Los sacerdotes y los fariseos comprendían que Jesús no era como los demás líderes que podían ser fácilmente manipulados. Él estaba aquí para una misión mucho más profunda, una misión que confrontaba el sistema religioso de su tiempo, y que si se llevaba a cabo pondría fin al dominio que ejercían sobre la fe del pueblo. Mientras tanto, Jesús regresaba a sus discípulos, los cuales se mantenían callados como si intentaran procesar lo que acababa de ocurrir. Aunque sus corazones ardían por la justicia que Jesús había proclamado, no podían evitar sentir la creciente sensación de que los días de gloria que la multitud había anticipado en su entrada triunfal eran solo un preludio de la tormenta que se avecinaba. El templo había sido purificado, pero solo de forma temporal. La verdadera purificación de la humanidad, aquella que redimiría a todos los pueblos, solo podría venir de un sacrificio mucho mayor, uno que para muchos aún estaba más allá de su entendimiento. Jesús, sin embargo, sabía que este acto de purificación en el templo era solo el principio de su mensaje. El pueblo de Israel debía aprender de la mano de su rey humilde, que la verdadera adoración no se encuentra en los rituales, ni en los lugares sagrados, sino en un corazón puro que busca la justicia, la misericordia y la verdad. El camino hacia la cruz estaba más cerca que nunca, y aunque las sombras de la condena ya se alzaban sobre él, Jesús seguía firme, sabiendo que su misión no solo transformaría el templo, sino a todo el mundo. La atmósfera en la sala estaba cargada de una solemne expectación. Era la víspera de la Pascua, el momento en que el pueblo judío recordaba su liberación de la esclavitud en Egipto. Pero para los discípulos de Jesús, esa noche sería diferente, llena de significados profundos,
y revelaciones sorprendentes. El aire en el cenáculo era denso con el aroma del pan recién horneado y el vino, una mezcla de rituales ancestrales y la presencia de algo mucho más grande que flotaba en el corazón de cada uno de los allí presentes. El grupo estaba reunido alrededor de la mesa, un espacio sencillo pero solemne, donde Jesús el Maestro se encontraba en el centro. Los discípulos, como siempre, se veían fascinados y curiosos, pero había algo en su mirada que indicaba que sabían que algo significativo estaba por suceder. Jesús, como era su costumbre, no hablaba solo de las pequeñas cosas cotidianas, sino de verdades que trascendían el tiempo y el espacio. Mientras el silencio se apoderaba de la sala, Jesús levantó el pan sin decir palabra, comenzó a partirlo, ofreciéndoselo con una profunda seriedad. «Este pan es mi cuerpo que por vosotros será entregado», dijo con voz grave. Y una ola de confusión y asombro recorrió las mentes de sus seguidores. Cada uno de ellos, al escuchar esas palabras, se preguntaba en silencio, ¿qué quería decir realmente Jesús? ¿Qué significaba para él hablar de su cuerpo de esa manera? La noche había comenzado como un simple banquete de Pascua, pero ahora se convertía en algo mucho más grande, algo que no podían comprender del todo, aunque sentían que las palabras de su maestro eran un presagio de algo que cambiaría el curso de sus vidas. Jesús continuó explicando que este pan era el símbolo de un sacrificio inminente. «Haced esto en memoria de mí», les instruyó. Al levantar el cáliz, ofreció el vino con la misma solemnidad, diciendo, «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros será derramada». El significado de estas palabras comenzó a calar lentamente en los corazones de los discípulos, pero su comprensión era fragmentada como piezas de un rompecabezas que todavía no lograban encajar. Sabían que Jesús estaba hablando de algo más allá de un simple acto ritual, pero lo que realmente les decía no era completamente claro. Mientras el silencio caía nuevamente sobre la sala, Jesús se inclinó hacia sus discípulos mirándolos profundamente a los ojos, como si buscara llegar más allá de sus corazones para tocar la parte más profunda de su ser. Fue entonces cuando, en un giro inesperado, reveló la traición que se avecinaba. «En verdad os digo que uno de vosotros me entregará», dijo con voz tranquila, pero llena de una tristeza que parecía penetrar en el alma de cada uno de ellos. La declaración fue como un rayo, un golpe sordo que resonó en el interior de la sala. Los discípulos consternados comenzaron a mirarse entre sí, confundidos y alarmados. Nadie podía imaginar que uno de ellos, tan cercano a Jesús, sería capaz de traicionarlo. Judas Iscariote, el que tenía el corazón más atribulado entre todos, sintió la presión de esas palabras como una pesada carga. Él sabía lo que había hecho. A pesar de haber seguido a Jesús durante tanto tiempo, el amor por el dinero y el poder había comenzado a corromper su corazón. Había hecho su trato con los sacerdotes. Había aceptado la bolsa de plata a cambio de entregar al Maestro. Pero aún en ese momento, el peso de la revelación de Jesús lo hacía dudar, lo atormentaba internamente. Los demás discípulos, ajenos al acuerdo que Judas había sellado en secreto, se sintieron desconcertados. ¿Soy yo, Señor? Zrenia preguntó uno tras otro en busca de respuestas que les calmaran. Pero Jesús no les dio consuelo inmediato. Sabía que la traición estaba en marcha y que todo estaba bajo el plan divino. Pedro, el impetuoso, se acercó a Jesús decidido a conocer la verdad. «Aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré», proclamó con fervor, casi desbordado por el amor y la lealtad que sentía por su Maestro. Pero Jesús, con una mirada llena de compasión y sabiduría, le respondió con una verdad que Pedro no quería escuchar. «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». El rostro de Pedro se endureció, pero en su interior aún ardía la creencia de que nunca podría abandonar a su Maestro. No entendía aún la profundidad del sacrificio que Jesús estaba por hacer, ni la fragilidad humana que todos compartían.
Jesús les estaba dando las claves de lo que debía ser la vida de sus seguidores, una vida de amor desinteresado, sacrificio y unidad. Pero en medio de esas palabras llenas de esperanza, había un velo de tristeza que cubría su rostro. Sabía que sus discípulos aún no comprendían la magnitud de lo que estaba por suceder. Ellos, cegados por la inmediatez de su amor, no podían ver la sombra que se cernía sobre ellos. La traición de Judas, la negación de Pedro, la huida de todos en el momento de la prueba. Todo eso estaba ya escrito en el destino de la humanidad. Mientras la noche se alargaba y el banquete llegaba a su fin, Jesús los miró con una mezcla de amor y compasión, sabiendo que cada uno de ellos tenía un papel que jugar en la historia que estaba a punto de comenzar. La cruz, el sacrificio y la redención estaban a la vuelta de la esquina. La promesa de vida eterna sellada en su sacrificio comenzaba a tomar forma en ese sencillo banquete, en esos gestos de amor que marcarían el principio de una nueva era. Y cuando Jesús les habló por última vez, les dijo: «No os dejéis turbados. Creéis en Dios, creed también en mí». Aunque sus palabras eran un consuelo, el misterio de lo que estaba por ocurrir les envolvía como una niebla densa. Nadie podría imaginar lo que sucedería al día siguiente, cuando la oscuridad de la traición, la negación y el sacrificio envolviera al Salvador del mundo. Pero en ese momento Jesús les había dejado una semilla de esperanza, una promesa de que el fin no sería el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. La noche había caído sobre Jerusalén como una sombra silenciosa y el aire se sentía denso, cargado de una tensión palpable. Jesús, sabiendo que el final de su misión estaba cerca, había decidido retirarse del bullicio de la ciudad y dirigirse al jardín de Getsemaní, un lugar apartado y tranquilo donde solía orar. El jardín, con sus olivos antiguos que se alzaban como centinelas silenciosos, parecía ser el refugio perfecto para este momento tan crucial. Aunque pronto se convertiría en el escenario de la más grande de las batallas, Jesús, acompañado solo por 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, se adentró en la oscuridad de Getsemaní. Estos 3 hombres, aunque cercanos al Maestro, no sabían lo que se estaba gestando en el corazón de Jesús, ni el dolor y la angustia que él iba a experimentar en ese instante. Se sentaron a cierta distancia de él, mientras él se adentraba más en la quietud del jardín, buscando un lugar de soledad y quietud donde pudiera hablar con su Padre. Sabía que esa noche sería diferente, que la amarga copa que él había de beber estaba cerca, y que la muerte esperaba no solo como un acto físico, sino como un sacrificio que trascendiera la comprensión humana. Jesús, arrodillándose en el suelo, levantó sus ojos al cielo y sus palabras fueron una mezcla de súplica y obediencia. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El dolor que sentía era más que físico, era un dolor profundo, existencial. Jesús sabía que la cruz lo esperaba con todo su peso de sufrimiento y muerte, pero también sabía que ese sufrimiento era el único camino para que se cumpliera la voluntad de Dios, para que la humanidad pudiera ser redimida. La tentación de escapar, de evitar la crucifixión, se presentaba ante él con una intensidad insoportable. La decisión de someterse a la voluntad divina había sido tomada, pero la lucha había sido real. En ese momento, el hombre Jesús, en su debilidad humana, había alcanzado la fortaleza en su obediencia a Dios, un acto que haría posible la redención del mundo. Así, en la quietud de la noche, mientras los discípulos seguían en su sueño, la traición de Judas se acercaba, y Jesús, con el alma agobiada, pero firme en su misión, se preparaba para enfrentar lo que vendría. La batalla en Getsemaní no había sido solo una lucha de fuerzas espirituales, sino una decisión trascendental de amor y obediencia, que marcaría el destino de todos los hombres. La noche que había comenzado en el silencio agobiante del jardín de Getsemaní se tornó en caos y confusión. Los ecos de las palabras de Jesús resonaban en el aire.
levanta, vamos, ya está cerca el que me entrega. Apenas se desvanecieron esas palabras cuando el ruido de los pasos se intensificó, y las sombras se hicieron más densas con la llegada de un grupo de hombres armados. Era el principio del fin, el inicio de la tragedia que se avecinaba. Jesús, sabiendo lo que estaba por suceder, se mantuvo firme, sin intentar huir, sin mostrar siquiera el más mínimo signo de temor. Judas Iscariote, aquel que había compartido tanto tiempo a su lado, aquel que había caminado por los mismos caminos polvorientos, se acercó a él con una mirada fría, decidida. Con un gesto premeditado, lo besó en la mejilla como señal para que los soldados lo reconocieran. Era la señal de la traición, un acto que más que físico heriría el alma de Jesús profundamente. «Amigo, ¿a qué vienes?», preguntó Jesús con una calma que contrastaba con la furia que se desató en el corazón de los demás. La ironía de la situación era insoportable. Judas, el discípulo que había compartido tanto con él, había elegido la traición y con un beso selló el destino de su maestro. La traición, como una sombra oscura, cubría toda la escena. Los soldados, guiados por Judas, rodearon a Jesús, pero él no resistió. A pesar de la multitud de hombres armados, él no ofreció resistencia. Sabía que este momento era inevitable. Sin embargo, los discípulos no podían comprenderlo. Pedro, siempre impetuoso, siempre dispuesto a luchar, sacó su espada en un intento desesperado de defender a Jesús. En un parpadeo, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote, un hombre llamado Malco. Jesús, con una mirada llena de compasión y serenidad, reprendió a Pedro. «Vuelve tu espada a su sitio. ¿Acaso no beberé la copa que el Padre me ha dado?». Luego, con una acción rápida, tocó la oreja de Malco, sanándola. La violencia no era el camino que Jesús había venido a traer. Y en ese instante dejó claro que su misión era mucho mayor que la lucha física. Pero la reacción de Pedro fue solo una pequeña manifestación de la confusión y el miedo que se apoderaron de los discípulos. Mientras los soldados sujetaban a Jesús, el rostro de los seguidores de Jesús se llenaba de temor. La figura de su maestro, a quien habían seguido con devoción, era ahora rodeada por aquellos que venían a arrestarlo. ¿Qué sucedería con él? ¿Y qué sucedería con ellos? El caos se apoderó de sus corazones y uno por uno, los discípulos comenzaron a huir dejándolo solo, tal como Jesús lo había predicho. La valentía de seguirle parecía haberse desvanecido en un instante, y el miedo al futuro los hizo desaparecer en las sombras de la noche. Pero no todos huyeron. Pedro, el discípulo más cercano, el que había proclamado su lealtad inquebrantable, siguió a Jesús a distancia, intentando no ser visto, pero su corazón latía con fuerza. Estaba dividido entre el amor que sentía por su maestro y el temor de ser arrestado también, de ser identificado como uno de los seguidores de Jesús. En su corazón, la lealtad luchaba contra la incertidumbre y la inseguridad lo embargaba mientras avanzaba hacia el patio del sumo sacerdote. Dentro de la casa de Caifás, Jesús fue llevado ante el consejo de los sacerdotes y ancianos, quienes ya habían conspirado contra él. El juicio, aunque legalmente ilegal, no importaba. Ya había sido decidido. Jesús debía morir. La atmósfera dentro del lugar era tensa, llena de acusaciones falsas y mentiras que intentaban arruinar la reputación de Jesús. Él permanecía en silencio, cumpliendo con la voluntad de su Padre, mientras las acusaciones caían sobre él como un torrente imparable. El silencio de Jesús ante las injusticias lo hacía aún más incomprendido, pero él sabía que todo esto debía suceder. Mientras tanto, Pedro en el patio exterior se encontraba con algunos sirvientes y conocidos del sumo sacerdote. Al principio intentó mezclarse entre la multitud, observando de lejos, tratando de mantener una fachada de calma, pero su corazón latía con fuerza. Fue entonces cuando una criada se le acercó y con una mirada de reconocimiento le dijo:
Tú también estabas con Jesús, el Galileo. El miedo se apoderó de Pedro y en un susurro desesperado negó conocer a Jesús. No sé de qué hablas, respondió con los ojos esquivando la mirada inquisitiva de la mujer. Miedo a ser identificado como un seguidor de Jesús lo había llevado a esa primera traición. Poco después, otro grupo de personas, al ver a Pedro, también lo reconoció y comenzó a señalarlo. Seguramente eres uno de ellos, porque tu acento te delata, dijeron. Pedro, sintiendo como el peso de la presión lo aplastaba, negó nuevamente, esta vez con más fuerza. No sé al hombre de quien habláis. Su voz temblaba y su mirada se tornó iza. Pero su conciencia no podía callar el eco de la traición en su corazón. Una angustia inmensa comenzaba a crecer. Finalmente, una tercera persona se le acercó y la multitud comenzó a insistir. De veras eres uno de ellos. Tu manera de hablar te delata. Pedro en ese momento ya no pudo soportar más. No conozco a ese hombre, exclamó con furia, como si pudiera ahogar en esas palabras el dolor que sentía en su alma. En ese preciso momento, el canto del gallo resonó en la oscuridad de la noche, y las palabras de Jesús, prediciendo que Pedro lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, retumbaron en su mente con un peso insoportable. El corazón de Pedro se rompió. Se apartó del lugar, sintiendo el agudo dolor de la traición que él mismo se había infligido. El llanto amargo, profundo y arrepentido, comenzó a surgir de lo más hondo de su ser, mientras las lágrimas caían sin cesar. Había fallado a su maestro, al hombre al que había seguido con tanta pasión y amor. Mientras tanto, Jesús, en el interior de la casa de Caifás, había sido golpeado, ridiculizado y burlado por los guardias. Pero su mirada nunca dejó de estar fija en la misión que debía cumplir. Aunque el sufrimiento físico era intenso, lo que más lo atormentaba era la traición de aquellos en quienes más confiaba, de sus propios discípulos, aquellos que habían jurado estarán a su lado. El contraste entre la valentía de Jesús y la debilidad de sus seguidores era doloroso. Jesús, con su firmeza y obediencia a la voluntad divina, se mantenía inquebrantable, mientras que sus discípulos, llenos de miedos humanos, sucumbían a la tentación de la traición, el abandono y la negación. La humanidad de Jesús se manifestaba en su capacidad para seguir adelante a pesar del sufrimiento y la traición, mientras que la fragilidad humana de sus discípulos quedaba expuesta en sus momentos de debilidad. Jesús estaba dispuesto a enfrentar la cruz, mientras que Pedro, uno de sus más cercanos, no podía soportar ni siquiera la presión de un simple reconocimiento. El proceso de abandono había comenzado. La cruz ya no estaba tan lejana y con cada paso hacia el juicio final, Jesús caminaba solo, rodeado de traiciones y negaciones, pero su misión era clara y nada. Ni la traición de Judas, ni la negación de Pedro podía detener lo que estaba por suceder. La salvación de la humanidad requería un sacrificio y él estaba dispuesto a darlo todo. La noche se había vuelto densa, cargada de una oscuridad que no solo cubría los cielos de Jerusalén, sino también el corazón de los hombres. Jesús, aún con el rostro sereno y la túnica empolvada por la tierra de Getsemaní, era conducido bajo custodia por las sombras de la ciudad. A su alrededor, los soldados del templo marcharon con antorchas encendidas como si necesitaran fuego para guiarse hacia la mentira que ardía en sus corazones. Aquellos que lo apresaron no comprendían. La luz del mundo estaba entre ellos caminando voluntariamente hacia su juicio. Primero fue llevado ante Anás, un anciano astuto y lleno de poder, antiguo sumo sacerdote, que aunque ya no ostentaba el cargo oficialmente, continuaba manejando los hilos del poder en la penumbra de la política religiosa. Jonás no deseaba justicia, sino una confesión que facilitara el desenlace que él ya había decidido, la eliminación de Jesús. Observó al prisionero con una mezcla de desprecio e inquietud. Le preguntó acerca de sus enseñanzas, de sus discípulos, como si de sus palabras pudiera obtener una trampa. Pero Jesús,
Con mirada firme y voz serena, respondió: «Yo he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Y nada he dicho en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído». Su respuesta fue suficiente para enfurecer a los presentes. Uno de los guardias, incapaz de contenerse, golpeó a Jesús en el rostro con la mano abierta. El sonido seco del golpe retumbó entre los muros silenciosos. «Así respondes al sumo sacerdote», gritó con rabia. Pero Jesús no reaccionó con ira, ni siquiera con reproche. Respondió con dignidad: «Si he hablado mal, muestra en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?». La autoridad moral de sus palabras era más poderosa que cualquier bastón o espada. El dominio de Jesús sobre sí mismo, aún en medio de la humillación, era tan firme que sus acusadores no podían soportarlo. Anás, sin lograr lo que deseaba, lo envió encadenado a su yerno Caifás, el actual sumo sacerdote, donde un concilio más amplio ya lo esperaba con falsas acusaciones preparadas. Caifás, frío, meticuloso y decidido, observó al nazareno con ojos de calculador desprecio. Desde hacía tiempo deseaba su muerte. Había argumentado sin pudor ante los demás sacerdotes y ancianos que era mejor que un solo hombre muriera por el pueblo a que toda la nación pereciera. No le interesaba la verdad, solo el resultado. Jesús debía ser silenciado y cuanto antes mejor. Para lograrlo, necesitaba un motivo sólido, algo que pudiera justificar su ejecución ante los romanos, que solo autorizaban la pena capital bajo ciertas condiciones. Y así comenzó el juicio. Los miembros del Sanedrín se reunieron apresuradamente en la casa de Caifás, en plena noche, en un acto completamente irregular. Según la ley, ningún juicio podía llevarse a cabo de noche, y mucho menos en la víspera de una gran fiesta. Pero estos hombres, envueltos en túnicas que ocultaban sus intenciones, no estaban interesados en la justicia. Necesitaban un veredicto, no una investigación. Se presentaron testigos falsos y uno tras otro ofrecieron declaraciones inconsistentes, contradictorias, risibles. Algunos dijeron que Jesús había hablado contra el templo. Otros afirmaban que había blasfemado. Sin embargo, sus palabras no concordaban entre sí, y aún entre ellos reinaba la confusión. Jesús, por su parte, guardaba silencio. No se defendía, no discutía, no alzaba la voz. Su mutismo no era debilidad, era la más alta expresión de fortaleza. En su silencio había más verdad que 1000 declaraciones. Cada acusación que pasaba sin respuesta aumentaba la frustración de Caifás, quien, viendo que nada de lo dicho bastaba para condenarlo, decidió enfrentarlo directamente. Se levantó de su asiento, se acercó a Jesús y le dijo con voz grave: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús alzó la mirada y por primera vez en todo el juicio respondió con palabras que rasgaron el alma de los presentes. «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Fue como si el trueno de la eternidad irrumpiera en aquella sala. La declaración era clara, inequívoca. Jesús no negaba su identidad. Al contrario, la afirmaba con una convicción que desafiaba no solo a Caifás, sino a todo el Sanedrín. El sumo sacerdote, furioso, rasgó sus vestiduras en un gesto teatral y simbólico, gritando: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y como una manada que responde al llamado de su líder, los miembros del concilio exclamaron al unísono: «Es reo de muerte». A partir de ese momento, la dignidad del juicio se disolvió por completo. Algunos comenzaron a burlarse de él escupiéndole, otros le cubrieron los ojos y le golpearon. «Profetiza Cristo quien te golpeó». Aquellos hombres revestidos de autoridad religiosa se habían convertido en actores de una pantomima vergonzosa, mientras creían estar juzgando al blasfemo. En realidad, estaban juzgando al Hijo de Dios.
y en ese acto de arrogancia sellaban su propia ceguera espiritual. Jesús, golpeado, humillado, no respondía. Jamás había visto un prisionero comportarse así. Había quienes rogaban por sus vidas, otros que maldecían hasta el final. Pero este hombre no se quebraba. Entonces Pilato intentó una salida política. Era costumbre durante la Pascua liberar a un preso elegido por el pueblo. Pensó que al poner a Jesús junto a Barrabás, un conocido asesino y sedicioso, la multitud escogería sin dudar al inocente, pero no contaba con la manipulación del pueblo por parte de los sumos sacerdotes, quienes incitaban a gritar el nombre del criminal y pedir la crucifixión del justo. «¿Cuál de los dos queréis que os suelte?», preguntó Pilato. La respuesta fue tan feroz como inmediata. A Barrabás, y cuando preguntó qué debía hacer con Jesús, llamado el Cristo, un rugido escalofriante se elevó de la multitud. «Crucifícalo». Pilato no podía creer lo que escuchaba. Miró al hombre que estaba frente a él, luego a la multitud. ¿Qué mal ha hecho? Swingueó con una mezcla de frustración y desconcierto, pero la turba no quería razones, quería sangre. «Crucifícalo, crucifícalo». La presión de los líderes religiosos se intensificaba. Le insinuaron que si no condenaba a Jesús, no era amigo de César. Aquella frase fue el puñal final. Pilato sabía lo frágil que era su posición ante el emperador Tiberio. Cualquier rumor de que protegía a un supuesto rey podría costarle el cargo o la vida. Y así, atrapado entre la verdad que tenía ante sus ojos y el miedo a perder el favor de Roma, Pilato tomó una decisión cobarde. Mandó traer agua y delante de todos se lavó las manos. «Inocente soy de la sangre de este justo», declaró. Pero el gesto, aunque solemne, no lo libraba de la responsabilidad. Había permitido que la justicia fuese pisoteada por la política y el miedo. Ordenó entonces que Jesús fuese azotado. Los soldados romanos, expertos en el arte de quebrar cuerpos y voluntades, tomaron al Nazareno y comenzaron el castigo con látigos que llevaban incrustaciones de hueso y metal. Desgarraron su carne sin piedad. Luego, para burlarse de su supuesta realeza, le colocaron un manto púrpura y una corona de espinas trenzada con saña. Le golpeaban la cabeza con una caña, escupían sobre él y se arrodillaban. «Salve, Rey de los judíos», gritaban entre carcajadas. Jesús soportaba todo en silencio. Su rostro, aunque desfigurado por el dolor, no expresaba odio. Su mirada no buscaba venganza. Cada herida que recibía la aceptaba como parte del camino que había escogido, no porque fuese débil, sino porque había elegido obedecer hasta el final. Pilato lo presentó nuevamente ante la multitud con la esperanza de que al ver su estado lamentable, cambiaran de parecer. «He aquí al hombre», exclamó, pero lo único que recibió como respuesta fue un clamor aún más fuerte y despiadado. «¡Crucifícalo, Pilato!». Al ver que nada podía detener la furia del pueblo y temiendo que se desatara una revuelta, finalmente cedió. Ordenó que Jesús fuese entregado para ser crucificado. En ese momento, el gobernador se convirtió en un símbolo eterno de la debilidad del poder humano frente a la verdad. Tuvo en sus manos la oportunidad de liberar al inocente más puro que había pisado la tierra, pero eligió proteger su cargo antes que su conciencia. Y así, Jesús fue entregado, no por la fuerza de Roma ni por el juicio de una ley justa, sino por la presión de los corazones endurecidos y la hipocresía de quienes temían perder su control sobre el pueblo. El Hijo del Hombre había enfrentado no solo la injusticia religiosa, sino también el poder corrupto del imperio. Y aunque en apariencia fue vencido, su firmeza, su silencio, su entrega, eran el preludio de una victoria que el mundo aún no comprendía. La cruz ya no era una posibilidad, era un destino sellado. Pero lo que los hombres no sabían era que en ese mismo acto de injusticia se estaba gestando la redención de toda la humanidad. Las piedras del patio de la fortaleza Antonia estaban teñidas de sombras y humedad. El amanecer apenas despuntaba en el horizonte, y la luz temblorosa del sol
no era suficiente para disipar la oscuridad de lo que estaba por acontecer. Jesús, ya entregado por Pilato a los soldados, fue arrastrado por los pasillos del pretorio hasta un rincón reservado para los peores criminales, donde se ejecutaban los castigos más brutales. Allí, en un rincón apartado del mundo, comenzaría uno de los actos más crudos jamás presenciados por el cielo y la tierra. El Nazareno fue despojado de sus vestiduras, quedando expuesto ante la mirada burlona de los soldados romanos. Su cuerpo, aunque aún sin herida abierta, mostraba signos de agotamiento y su rostro reflejaba una calma que no encajaba con el horror que estaba a punto de vivir. Lo ataron a una columna baja de piedra diseñada para inclinar el cuerpo y dejar la espalda expuesta. Las apretaron sus muñecas hasta entumecerlas de sangre. Y entonces comenzó el febrei flagrum, un látigo romano con múltiples correas terminadas en bolas de plomo y fragmentos de hueso afilado. Se alzó en el aire y cayó con violencia sobre su espalda. El primer impacto fue como un estallido en la piel, el segundo como un desgarrón. Luego vinieron el tercero, el cuarto, y el número se volvió incalculable. Cada latigazo no solo abría surcos de sangre, sino que desgarraba el cuerpo con brutalidad, exponiendo músculos, nervios y finalmente huesos. La sangre brotaba sin control, manchando el suelo, las manos de los verdugos y las paredes que lo presenciaban todo sin emitir un sonido. Los soldados, expertos en causar dolor, no se conformaban con el castigo físico. Reían, hacían apuestas, escupían insultos en idiomas diversos. Algunos se burlaban de su silencio, otros de su reino invisible. A cada golpe que recibía esperaban un grito, una súplica, un insulto. Pero de los labios de Jesús no brotó una palabra de maldición, solo respiraciones cada vez más hondas, más entrecortadas y una entrega cada vez más total. El dolor era real, insoportable, devastador, pero su voluntad permanecía inquebrantable. Cuando su espalda quedó irreconocible y su carne colgaba en jirones, los soldados lo soltaron. Cayó al suelo con el peso de su propio cuerpo roto y mientras intentaba levantarse fue recibido con escarnio. ¿No decías que eras rey?, suingieron algunos, pues todo rey necesita su corona. Así, tomaron unas largas ramas de espino y con risa cruel las entrelazaron en forma de corona. Luego la colocaron sobre su cabeza con violencia, hundiendo las espinas en su cuero cabelludo. La sangre comenzó a escurrir por su frente y sus mejillas, uniéndose a la que ya manchaba su espalda. Le colocaron un manto púrpura desgarrado, símbolo de la realeza imperial, y le pusieron en las manos una caña como cetro. Luego se arrodillaban ante él, no para adorarlo, sino para burlarse. «¡Salve, rey de los judíos!», Zrenia exclamaban entre carcajadas. Algunos le golpeaban el rostro, otros le arrancaban la caña de las manos y le golpeaban la cabeza, haciendo que las espinas se clavaran aún más en su carne. Era una ceremonia grotesca, una parodia sangrienta del reinado que sin saberlo estaban proclamando. Y en medio de esa escena repugnante, la figura de Jesús se alzaba como un símbolo desconcertante. Gritaba, no se resistía, no insultaba. Su sufrimiento era real, pero su compasión era aún mayor. Cada herida era aceptada con un propósito eterno, porque aquel dolor físico, aquel ultraje, aquella tortura no era el fin, era el precio de algo más grande. Jesús estaba cargando en carne viva el peso del pecado del mundo. Cada latigazo representaba la rebelión del hombre, y cada gota de sangre era el anuncio silencioso de una redención que aún nadie comprendía. Cuando los soldados se cansaron de su burla, lo desnudaron nuevamente, arrancando el manto ya adherido a sus heridas, desgarrando carne al hacerlo. Le devolvieron sus ropas ensangrentadas y lo empujaron hacia la salida del pretorio. El siguiente destino, el Gólgota, la cruz, aún sin levantar, ya se proyectaba como una sombra sobre su figura. Pero Jesús, desfigurado y sangrante, caminaba sin resistencia, porque cada paso era parte del sacrificio,
porque la humillación no podía apagar la gloria que aguardaba más allá del dolor. La flagelación no fue un simple preámbulo a la cruz. Fue en sí misma una ofrenda, un acto de amor en el que el cuerpo del Hijo de Dios fue triturado por aquellos a quienes Él mismo venía a salvar. Un acto que revela el verdadero rostro del sacrificio. No una muerte rápida, sino un proceso agónico, sangriento y cruel, soportado con el corazón firme y la mirada puesta en el plan eterno del Padre. Mientras Jerusalén seguía con sus rutinas pascuales, y muchos aún dormían ajenos a lo que ocurría, el Cordero sin mancha ya había comenzado su marcha hacia el altar del sacrificio, no con palabras de juicio, sino con heridas abiertas y amor sin condiciones. Porque sólo así podría reconciliar al mundo con su Creador, porque sólo a través del dolor más profundo brotaría la salvación más gloriosa. El sol ya trepaba alto en el cielo cuando las puertas de la fortaleza Antonia se abrieron con estrépito y una pequeña procesión emergió entre el polvo de las calles. A la cabeza iba un hombre desfigurado, ensangrentado, con la espalda hecha jirones y el rostro cubierto de sangre seca y tierra. Sobre sus hombros caía el peso de 2 maderos cruzados, gruesos y ásperos, que no solo desgarraban aún más su piel, sino que también simbolizaban el peso de la humanidad caída. Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios, emprendía su marcha final hacia el Golgota, el lugar de la calavera. La calle angosta se llenaba de murmullos, llantos contenidos y miradas divididas. Algunos observaban con compasión sincera, otros con indiferencia cruel, y muchos con una mezcla de temor y desconcierto. Había quienes creían que allí terminaba el sueño del reino, mientras otros aún esperaban un acto sobrenatural, una revuelta celestial que lo librara de aquella humillación. Pero Jesús, paso a paso, sin pronunciar palabra, avanzaba como un siervo obediente hacia el altar del sacrificio. Los soldados romanos no mostraban clemencia. Empujaban, azotaban, insultaban, intentando mantener el ritmo de la marcha. Pero Jesús, debilitado por la noche en vela, la flagelación brutal y la pérdida de sangre caía una y otra vez. Cada vez que su cuerpo tocaba el suelo, el estruendo del madero, golpeando las piedras, resonaba como un martillo divino, marcando el juicio de la historia. Su rostro, al chocar con la tierra, se unía simbólicamente a aquel polvo con el que el hombre fue creado y al que todos volverían. Al ver que no podría avanzar más, uno de los centuriones, impaciente, buscó entre la multitud a alguien que cargara la cruz. Sus ojos se posaron en un hombre robusto de rostro moreno y mirada inquieta. Se llamaba Simón de Cirene, un judío del norte de África que había venido a Jerusalén para la Pascua. Sin darle oportunidad de negarse, lo obligaron a tomar el madero. Simón, sorprendido y sin comprender del todo, tomó la pesada cruz y comenzó a caminar junto al condenado. Aquel acto aparentemente forzado lo marcaría para siempre, pues sus hombros tocaron el instrumento que cambiaría al mundo, y sus pasos, sin saberlo, se unieron al plan eterno del cielo. Mientras continuaban la marcha, un grupo de mujeres piadosas observaba con lágrimas el sufrimiento del Nazareno. Eran mujeres de Jerusalén, madres, viudas, hermanas, cuyos corazones se estremecían al ver tal injusticia. Lloraban por él, no solo por compasión, sino con el alma desgarrada por el dolor de ver al justo tratado como un criminal. Jesús, aunque exhausto, se volvió hacia ellas. Su voz, quebrada por el dolor, aún conservaba fuerza. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán, dichosas las estériles, los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces dirán a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Sus palabras eran una profecía. Mientras su cuerpo caminaba hacia la muerte, su espíritu clamaba por la conversión del pueblo. Jesús no pensaba en sí mismo. Aún en medio del tormento, su mirada alcanzaba generaciones futuras. Sabía que Jerusalén, la ciudad que lo había rechazado,
sería destruida con furia solo unas décadas después, y en su advertencia escondía un llamado: no endurezcáis el corazón, volveos a Dios mientras aún hay tiempo. La marcha continuó hasta que finalmente llegaron al Gólgota. Aquel lugar elevado y rocoso tenía forma de calavera y era temido por todos. Allí se ejecutaban los peores castigos, las muertes más vergonzosas. Era un símbolo del rechazo absoluto. Pero aquel día se convertiría en el epicentro de la gracia. Jesús fue despojado de sus ropas ante la mirada impasible de los soldados. Su túnica sin costura fue echada a suerte, cumpliéndose así una profecía milenaria. Desnudo, vulnerable y herido, fue recostado sobre la cruz. Los clavos, largos y gruesos, fueron colocados en sus muñecas y en sus pies. El martillo, levantado con fuerza, descendía una y otra vez, perforando carne, hueso y madera. El sonido metálico se mezclaba con los murmullos del viento, y los cielos parecían estremecerse ante tal atrocidad. A cada golpe, la redención se acercaba. El madero fue alzado y encajado en su base con un estremecimiento violento. Allí quedó Jesús suspendido entre el cielo y la tierra como puente eterno entre Dios y los hombres. Pero el verdadero sacrificio no fue solo físico, fue espiritual. Fue el acto voluntario del Hijo de Dios, que habiendo podido evitar todo aquello, eligió no hacerlo. Eligió amar hasta el extremo. Eligió cargar la cruz aun cuando no le correspondía, porque en ese camino de dolor, en cada caída, en cada herida, en cada palabra de consuelo, se tejía el hilo invisible de la salvación. El Golgota no era solo un monte de ejecución, se estaba convirtiendo en un altar. Simón de Cirene regresaría con el alma distinta. Las mujeres de Jerusalén recordarían por siempre aquellas palabras. Y los soldados romanos, que pensaban estar ejecutando a un hombre más, estaban siendo testigos del acto más sublime de amor que el mundo jamás contemplaría. Aquel camino hacia el Calvario no terminó con un grito de derrota, sino con la anticipación de un clamor eterno, el grito del sacrificio perfecto que estaba por consumarse. Y aunque la cruz se alzaba como instrumento de muerte, su sombra comenzaba a proyectar la esperanza de la resurrección. Porque ese madero tenido de sangre se volvería la llave que abriría las puertas del reino de Dios para toda la humanidad. El Golgota, ese promontorio que los romanos usaban como escenario de muerte y escarnio, se encontraba ahora colmado de almas expectantes. Algunos buscaban espectáculo, otros justicia, y unos pocos, con los corazones desgarrados, apenas podían mantenerse en pie. Sobre la roca desnuda y cruel, 3 cruces se alzaban contra el cielo, y en el centro, como un faro de dolor y redención, estaba clavado el Hijo del Hombre. Jesús el Nazareno colgaba suspendido entre la tierra y el cielo. Su cuerpo, ya lacerado por la flagelación y desangrado por los clavos, respiraba intervalos cada vez más cortos, más difíciles. El peso de su cuerpo hacía que cada aliento fuese una batalla. Y aún así, en medio de esa tortura, seguía pronunciando palabras que desgarraban más el alma que el viento de la tarde. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esas palabras no maldijo, no exigió justicia, no reclamó venganza. Perdonó a los que lo clavaban, a los que lo escupían, a los que lo negaron, a todos. Era la voz del cielo intercediendo por la tierra. A los pies de la cruz, los soldados echaban suertes para repartirse su ropa, indiferentes a lo sagrado del momento. Reían entre sí mientras sostenían lanzas y compartían vino agrio. Pero más allá de ellos, unos pocos permanecían con el alma abierta y el rostro empapado. María, la madre, atravesada por el dolor más inexplicable que una madre pueda experimentar. Juan, el discípulo amado, fiel hasta el final, y algunas mujeres piadosas, testigos del suplicio del justo. Jesús alzó los ojos en medio del tormento y vio a su madre y a su lado a Juan, y en un gesto de infinita ternura, rompió el silencio con una sentencia.
que resonaría para siempre. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En ese momento, en medio del caos y del sufrimiento, Jesús tejía una nueva familia basada no en la sangre terrenal, sino en el amor divino. En ese instante, la comunidad de los redimidos comenzaba a formarse. Horas pasaban y el sol, que había reinado brillante al mediodía, comenzó a ocultarse, no por el curso natural del día, sino por una oscuridad inexplicable que cubrió la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. El cielo se tornó ceniza, los vientos se detuvieron y el silencio se hizo espeso. Era como si toda la creación contuviera la respiración ante lo que estaba ocurriendo. Algo más grande que una muerte común estaba teniendo lugar. Desde la cruz, un grito desgarrador rompió la calma. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamorcido de las profundidades de su alma. No era una duda de fe, sino la expresión más humana del sufrimiento divino. Era el cumplimiento profético del Salmo 22. La voz del inocente que carga el peso del pecado ajeno. El eco del abandono que él mismo eligió soportar por amor. Algunos pensaron que llamaba a Elías. Otros se burlaron ofreciendo vinagre en una esponja como si quisieran prolongar el espectáculo. Pero Jesús sabía que el momento final se acercaba. La hora por la cual había venido al mundo estaba culminando. El sacrificio estaba por consumarse. Entonces, como un susurro profundo y poderoso a la vez, pronunció con solemnidad: «Consumado es». No fue una palabra de derrota, fue un grito de victoria. La obra redentora estaba completa, la deuda del pecado saldada. El Cordero inmolado, finalmente, con una fuerza que ya no parecía humana, alzó su voz por última vez y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, inclinó la cabeza y expiró. El viento sopló con fuerza repentina, la tierra tembló, las piedras se resquebrajaron, y en el templo, aquel lugar sagrado custodiado por los sacerdotes, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese manto que solo permitía al sumo sacerdote entrar una vez al año, se rasgó de arriba a abajo. No fue una rasgadura humana, fue el cielo abriendo las puertas, fue Dios mismo diciendo: «El acceso ya no está limitado, el sacrificio perfecto ha sido ofrecido». Los rostros de los soldados se tornaron pálidos. El centurión romano, endurecido por 1000 ejecuciones, miró al cuerpo inerte de Jesús y con los ojos abiertos por la revelación exclamó: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». El monte Calvario, que minutos antes había sido escenario de crueldad, ahora era testigo del momento más sagrado de la historia. La cruz, instrumento de vergüenza, se había convertido en trono de gloria. El cuerpo de Jesús colgaba inmóvil, pero su sacrificio había despertado al mundo. Su último suspiro no fue solo el final de una vida, fue el aliento inicial de la eternidad que se abría para todos los hombres. Los discípulos, dispersos y temerosos, aún no entendían la magnitud de lo que habían presenciado. María, envuelta en lágrimas, sostenía en el corazón la promesa que alguna vez el ángel Gabriel le anunció, sin comprender aún cómo todo aquello encajaba. El cielo, aunque nublado, no estaba ausente. El Padre había recibido el espíritu de su Hijo y el plan perfecto había sido cumplido. Ese día, entre sangre, dolor y silencio, el amor ganó. El mundo nunca volvería a ser el mismo. El cielo seguía oscurecido por una extraña melancolía, cuando el cuerpo de Jesús, aún colgado del madero, permanecía inerte entre el polvo y la sangre seca. Las voces que alguna vez llenaron el Gólgota se habían extinguido y el bullicio de la multitud se había desvanecido, dejando tras de sí un silencio reverente, como si la creación misma lamentara la muerte de su Creador. Era el día de la preparación y se acercaba el inicio del sábado, el Sabbat, ese día sagrado en el que ningún judío debía trabajar ni tocar a un cadáver.
La urgencia del momento exigía que el cuerpo del maestro fuera sepultado antes del ocaso. Pero, ¿quién se atrevería a reclamarlo? Los discípulos estaban escondidos, temerosos de sufrir el mismo destino. Los hombres que lo aclamaron 5 días atrás ahora callaban, y los enemigos aún celebraban su aparente victoria. Fue entonces cuando emergió un nombre que hasta ese momento había permanecido entre las sombras del relato. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, un hombre justo y temeroso de Dios, que no había consentido en la condena de Jesús. Había creído en él en silencio, guardando su fe en lo profundo del corazón. Pero ahora, con el maestro muerto, su voz se alzó por encima del miedo. Fue directamente a Pilato y con valor pidió el cuerpo del crucificado. Pilato, sorprendido de que Jesús hubiera muerto tan pronto, mandó verificar con el centurión que así fuera. Cuando se confirmó la muerte, el gobernador, ya indiferente a lo que viniera después, concedió el permiso José de Arimatea, junto a otro discípulo oculto, Nicodemo, aquel que una vez se acercó a Jesús de noche para comprender el nuevo nacimiento. Descendieron el cuerpo del Salvador con suma reverencia. No fue un acto rápido, fue un descenso sagrado, lleno de ternura y solemnidad. El cuerpo de Jesús, frío y ensangrentado, fue envuelto cuidadosamente en una sábana limpia. Nicodemo trajo consigo mirra y aloes en abundancia, casi como si supiera que aquel entierro debía tener la dignidad de un rey. Lavaron sus heridas, vendaron su cuerpo con especias aromáticas y lo prepararon como se hacía con los muertos más honrados. No tenían tiempo para una unción completa, pues el sábado ya se acercaba, pero hicieron lo que pudieron con amor sincero. Muy cerca del Gólgota, José tenía una tumba nueva cavada en la roca, en la que nunca antes se había colocado un cadáver. Era un sepulcro digno, silencioso, sin mancha. Allí colocaron el cuerpo de Jesús, y con un esfuerzo conjunto, hicieron rodar una gran piedra para sellar la entrada. Aquel bloque de piedra no solo sellaba una tumba, sellaba también el corazón de quienes lo habían seguido, dejándolos envueltos en una sombra de tristeza, sin comprender que aquel reposo de 3 días no sería el final, sino el preludio del triunfo. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea estaban allí a poca distancia. María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y otras fieles observaban todo con lágrimas contenidas y el alma desgarrada. No podían tocarlo, no podían llorar abiertamente, solo podían mirar y recordar. Anhelaban volver después del sábado con más ungüentos para completar el rito fúnebre. Pero en ese momento el sepulcro parecía ser el fin de toda esperanza. Mientras tanto, en las cámaras del templo, los principales sacerdotes y fariseos, inquietos a pesar de su aparente victoria, se reunían una vez más con Pilato. El recuerdo de las palabras de Jesús los atormentaba. Después de 3 días resucitaré. No creían en él, pero temían a sus discípulos. Ordena que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. Le dijeron, no sea que vengan sus discípulos de noche, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado. Pilato, irritado, les concedió una guardia. Tenéis una guardia, id y aseguradlo. Y así se colocaron soldados romanos en la entrada de la tumba, hombres endurecidos, entrenados para la guerra. Ahora vigilaban a un cadáver. Sellaron la piedra con el emblema del imperio y montaron guardia como si pudieran custodiar la eternidad. El mundo entero parecía haber girado en torno a ese sepulcro. El temor de los enemigos, la desesperanza de los amigos, el peso del pecado de la humanidad entera, todo había sido depositado en ese hueco de la roca. La ciudad volvió a su ritmo. El sábado se aproximaba y Jerusalén se cubría de una calma falsa. Nadie podía imaginar que detrás de esa piedra donde reposaba el cuerpo lacerado del Mesías, dormía la semilla de la nueva creación. La esperanza, aunque oculta, seguía viva. Porque el que había dicho, yo soy la resurrección, y la vida, no había hablado en vano. Los discípulos, al recibir el anuncio, no creyeron al principio.
Estaban encerrados, temerosos, atrapados entre la culpa de haber huido y la tristeza de haber perdido al que lo dio todo por ellos. Pero el resucitado no se quedó en el jardín, no se quedó en el sepulcro vacío. Fue en busca de ellos. Se presentó en medio del lugar cerrado donde estaban reunidos y dijo: «Paz a vosotros». No los reprendió por haber huido, no los acusó por haber dudado, solo les ofreció paz y les mostró sus manos y su costado, las marcas eternas del amor que no se borra. En ese momento, la oscuridad se disipó, el temor se esfumó y la alegría comenzó a brotar como una fuente inagotable. Jesús no resucitó para volver al pasado, sino para abrir el futuro. Su victoria sobre la muerte no fue solo un milagro aislado, sino la inauguración de una nueva creación. Con su resurrección comenzó la restauración del mundo. El reino de Dios ya no era una promesa lejana, sino una realidad viva. Aquel día los cielos celebraron y la tierra fue renovada. La piedra fue removida no para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y ver que el Hijo del Hombre ya no estaba entre los muertos. Había vencido, y con él la humanidad tenía ahora acceso a una esperanza que no muere. Porque el sepulcro vacío no es símbolo de pérdida, sino de promesa. Porque la cruz no fue el final, sino el umbral hacia la gloria. Porque en la resurrección de Jesús, cada herida encuentra sanidad, cada lágrima encuentra consuelo y cada alma encuentra redención. Y así, con la tumba vacía, aún resonando en la memoria del mundo, comienza la historia de la vida eterna. Cristo vive, y por eso la muerte ya no tiene la última palabra, nunca más. Y así concluye esta historia sagrada, gloriosa e imparable. El camino al Gólgota fue real, el dolor profundo, la traición amarga, la cruz sangrienta. Pero la tumba está vacía. Jesús resucitó y con su resurrección la muerte fue derrotada. El pecado vencido y el velo que nos separaba de Dios fue rasgado para siempre. El Rey no quedó en la cruz. El Salvador vive y vive para siempre. Su sacrificio no fue el final, fue el inicio de todo. Porque en Cristo cada lágrima se convierte en esperanza, cada alma encuentra su redención y cada corazón tiene la oportunidad de renacer. Tú que has llegado hasta aquí, no estás aquí por casualidad. Esta historia eterna te llama, te incluye, te abraza. Hoy el eco de aquella gloriosa mañana sigue resonando. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Si esta historia tocó tu alma, únete a esta misión de fe y verdad. Suscríbete al canal para más relatos que alimenten tu espíritu. Cuéntanos en los comentarios qué enseñanza marcó tu corazón hoy. Comparte este video con aquellos que también necesitan escuchar la voz de la vida eterna. Recuerda, esto no es el final, es apenas el comienzo. Nos vemos en el próximo video y que el fuego de la resurrección nunca deje de arder en ti. Shalom, paz, vida eterna. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.